también. Tengo buena voz, pero de todas maneras no quiero acabar como la dobladora de Heidi, que hace poco contaba que le tenía una manía tremenda a la niña porque le había destrozado la garganta de imitar su voz en los capítulos de la serie. Fue un titular muy bonito. Bueno, no vamos a hablar de animación, vamos a hablar de cine auténtico, de cine verdadero. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en nuestra nueva edición de Vida en Martes para hablar de cine. Gracias por acudir a este auditorio y no estar en la calle expuestos a la procelosa primavera, que sabéis que traiciona muchísimo y que con este clima no se puede andar por ahí. Igualmente, gracias a todos los que nos están viendo desde casa, conectados a la web. Es mucho más cómodo, pero también nos sirve. Es un público muy fiel. Por favor, os ruego que no desconectéis en absoluto vuestros teléfonos. Es más, quiero que estéis muy pendientes de ellos. Etiqueta Vida en Martes, ahí se pueden recoger todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que queráis comentar sobre cine, especialmente a nuestros invitados, que son 4 cineastas magníficos, que tienen un montón de cosas que contar. Espacio FTEF y bueno, pues para que no gastéis vuestros datos, tenemos la generosidad de deciros que la wifi es visitantes y este pass, Luis Fernández 1900. Bueno, pues vamos a arrancar ya con los contenidos de esta edición de Vida en Martes aquí en el espacio Fundación Telefónica. Mientras nosotros ultimábamos un poco los detalles sobre todo lo que queríamos contar, que es muchísimo de ¿qué se cuece actualmente en el cine español? Casualmente este fin de semana y unos días anteriores se celebraba el Festival de Cine Español de Málaga, que es el lugar donde prácticamente se encuentran nuestros profesionales, se chequea de alguna manera el estado de la industria, se ven películas y se premia las mejores. Pues casualmente queríamos que en esta edición el despistado Daniel Guzmán fuera nuestro primer invitado. Y más suerte todavía hemos tenido porque Daniel se ha venido con 4 premios de Málaga, mejor dirección, mejor película, mejor premio de la crítica y también a uno de sus actores. Vamos a ver unas imágenes de A cambio de nada y mientras tanto, Daniel, por favor, vienes para acá que enseguida vamos a hablar contigo. ¿Entra el vídeo? Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Tengo una oportunidad. Por favor. Ya no me quedan. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle del centro. Tú tienes la culpa de todo esto. ¡Vamos ahora! Baja, Luismi. ¿Cómo vas a estar tú solo por ahí? Que yo no necesito a mis viejos, chaval, que puedo vivir solo perfectamente. Te lo has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego, pero luego nunca. Se está tomando. Venga, coño, ¿lo estás viendo? No, pero lo dice su cara. ¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde? No tengo padres. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me digas, se me habrá pasado. Hace 5 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? Conductor de ambulancia. ¿Para salvar vidas? Para saltarme los semáforos. Joder, qué sensación. ¿Qué tal, reina? Eres muy pequeño, corazón. Pero funciona que flipas, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es volver a casa y dejarte ya gilipolleces. ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Que se borrita! ¡Tío, dale! ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¡Esto no andarás! Ahí fuera el único que tiene código eres tú. Bueno, yo creo que las críticas, bueno, los 4 premios, pero las críticas en el Festival de Málaga han sido tantas y tan buenas que no te vamos a decir, ¡ay, qué peliculón, qué estupendo, qué tal, tal! Lo que queremos saber son cosas de la película, pero naturalmente lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Hay que ver cómo funciona esa actriz de 92 años, qué tono cómico tiene tu abuela Antonia. Sí. ¿Cómo fue ficharla? ¿Qué le dijiste, abuela? Ven. Bueno, está desde el principio del proyecto, cuando yo estoy escribiendo y quiero contar una historia intergeneracional de un chico que se escapa de casa en un viaje iniciático y que se encuentra con una abuela. Quería hablar de 2 generaciones tan diferentes que se ayudan y que tienen tanta diferencia en edad y tantas cosas en común, un niño con un anciano, que quería hablar de eso. Y mi abuela está desde el principio en el proyecto porque era
No había nadie mejor que Antonia para hacer de Antonia. Entonces, ya cuando estaba escribiendo solo tenía que rescatar muchas vivencias y muchas experiencias que he tenido con ella y darle forma y darle una unidad dramática para que fuera avanzando la historia. Y vamos, ha sido una condición totalmente que necesitaba que estuviera en la película. Pero tú te has pasado 10 años preparando esta película, Sí. dedicado en exclusiva. Como comentabas antes hace un rato tomando un café, no querías Sí. escribir un guión en ratos libres ni robar horas de sueño. Querías dedicarte a hacer un buen guión que es la base de una película. Desde el principio, ¿tu abuela sabía que iba a estar en esa película o le llamaste Sí. al final? Sí, 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 sí. Y aceptó, sin pánico escénico. Claro, claro. Claro. Ya, hombre, después de 10 años y encima no acepta... Joder, Bueno, ahora... podía haberse arrepentido. No, es mi abuela. No, Es tu abuela. no se arrepiente. Las Bueno. abuelas no, siempre están ahí. ¿Cómo que a cambio de nada? Al final la película se podía haber llamado también A cambio de todo, por todo lo que te ha reportado y te va a reportar. O no, o, después, no. o nunca se sabe. Por mucho que hipoteques tu vida a 10 años de tu vida a una película, a un proyecto tan vital para mí como ha sido este, donde he dedicado todo y he dejado todo y he perdido muchas cosas en el camino, pues nunca sabes que vas a tener al final un final feliz, un final de viaje feliz. Yo ahora estoy descolocado porque lo he pensado. De hecho, viniendo el otro día de Málaga, bueno, y estando en Málaga, son sensaciones muy encontradas de vacío y de alegría y de euforia, y he llegado a pensar... Antes citabas una montaña rusa. Sí, Pablo Vergés que hizo Blancanieves, un director de cine que bueno, es amigo y ha seguido el proyecto también, porque son muchos años, y él ha tenido algún proyecto que le ha costado también muchos años. Me decía que empezara a acostumbrarme a la montaña rusa, y es que es verdad, es una montaña rusa, todavía no digiero, pero sí es verdad que ya empiezo a ser consciente, sobre todo, qué hubiera pasado si después de 10 años la película no gusta. O la película O no gusta tanto. No la podemos colocar en el Que cine. no todas las primeras películas se llevan 4 premios en un festival. Podía haber sido Bueno, una yo cosa a mí bien lo- aceptada, más discreta. A ver, a mí lo de los premios me ha hecho muchísima ilusión y no me esperaba tanto, pero lo que de verdad ilusión me ha hecho ha sido el primer pase que he tenido allí con público, que aunque lo paso fatal y todavía no me acostumbro y no tengo... ¿Te quedaste durante toda la proyección? Bueno, estaba entrando y saliendo. Ay, Cuando las cosas no a tomar funcionaban, aire. me salía un momento. Sí. Y cuando estaba viendo que ya llegaba la secuencia que me gustaba, entraba. Entonces, no, más que eso, hombre, lo de disfrutar con mi familia y mis amigos, eso ya es incomparable con nada en la vida. O sea, ver a mi abuela después de tantos años, con 92 años, en una alfombra roja. Sí, Y, se puso y guapísima. saludando a todos los periodistas como si estuviera yo desde toda la vida. No, como sí, claro, es que parecía que llevaba toda la vida atravesando Eso- ese camino hacia la gloria. Eso es impagable. O yo, de hecho, en los momentos que estaba viendo la película, estaba todo el rato mirándole a ella para la cara que ponía, y ella estaba en una nube, Entusiasmada. porque la dieron una ovación, aplaudieron en sus secuencias. ¿Te has fijado que aquí también ha habido unas carcajadas Sí, cuando sí. interviene Sí, sí. con el tema del carné? Sí. Daniel, hay unas excelentes caras desconocidas en el reparto que además están muy niveladas con las otras caras conocidas. Quiero decir, el protagonista no desmerece nada al lado de Luis Tosar y es un muchacho que tú sacaste prácticamente de la calle. Pero quiero saber, ¿has evitado más actores que pudieran ser amigos por si acaso no veían en ti esa autoridad del actor que empieza a dirigir? No, lo que he intentado es hacer como un diseño ya desde el guión desde la concepción del proyecto. Yo quería, a lo mejor es por todo el cine que he visto, a mí me gusta mucho el cine neorrealista, la corriente de la Nouvelle Vague me gusta muchísimo, pero también quería acercarme al público, que también pudiera buscar algo entre autoral y comercial a la vez. O sea, creo que no tenemos que hacer películas autorales solo para que se vean en festivales y no haya una comunión con la taquilla, o películas que solo estén en la taquilla y no tengan algo de contenido. O sea, es una apuesta que he hecho, y para eso necesitaba actores que no fueran conocidos. O sea, necesitaba actores conocidos. O incluso que no fueran actores que han empezado a ser actores contigo. Y que no fueran actores. Y entonces yo no quería niños de 15 años que hubieran hecho trabajos, sino quería algo más puro, más virgen, que junto con mi abuela se alimentaran de Tosar, de Reyán, de actores muy conocidos y que tienen pues, ya un recorrido, porque creo que se pueden alimentar los dos. Creo que eso le puede dar verdad y autenticidad a la historia, que no sepas, que no haya mucha diferencia
o incluso rodando no sin permiso, rodé con permisos, pero sin figuración, intentando no parar la vida y no interceder en la vida, sino meter la película dentro de la vida, o no doblarles a ellos, que ellos supieran conducir, por eso me tiré 6 meses con ellos, que nadie les doblara, los decorados son reales, hasta que conseguí los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, pues no paré, la película está rodada en mi casa, donde yo nací, donde viví 25 años, que ahora ya no es nuestra casa, pero nos la han dejado. Pero pudiste recuperar el escenario auténtico de tu casa. Sí, de hecho la casa que sale, tanto Antón Laguna, que es el director de arte, como Josu Inchauste, que es el director de fotografía, es una casa de 45 metros, donde yo he pasado 25 años. Entonces, meter ahí un equipo, no hay ningún equipo que quiera entrar ahí. Pero lo vieron y visualmente... Hombre, de hecho, hacíamos turnos para entrar en el pasillo. No me extraña. Y no hay ningún equipo que te diga... El camarote de los hermanos Mars era un loft al lado de esto. No, pero es que aparte me gustaba por cómo... Porque en la película nosotros espiamos, Luis y yo, los dos personajes, espiamos a la vecina para verla ducharse en pelotas. Sí. O sea, lo que hemos hecho Nada, todos, estas cosas toda que la vida. habéis hecho todos los chavales. Claro. Sí. Entonces, a lo mejor alguna chica también. Entonces las casas son iguales, pero con diferente... Y la de Luismi es en el 8º, y entonces también en la casa de los padres de Luismi pues pudimos rodar. En mi instituto, donde me echaron 3 veces... ¿3 veces te echaron del instituto? Sí. ¿Qué dirán ahora, Sí. Cuando te vean en los telediarios bueno, presumiendo de premios. Pues justamente me acuerdo del director de aquella época, que se llama Santos. Dedícale unas palabras, hombre. No, que le digo unas palabras. Te puedes vengar No, que le he dado un papel en la película. ¿También? Para que vea que no soy rencoroso. ¿Alguien ha conocido a Daniel de pequeño y se puede reconocer en esta película? El 8 de mayo se estrena. Igual puede haber alguna que otra sorpresa, hecho, porque puede haber gente que no sabe que está ahí. Miguel Reyán hace un personaje de profesor, ¿no? Uno de los profesores con el que tiene los problemas Darío, con el que yo tenía los problemas con el profesor. Y hay una secuencia, que es el primer giro de la película, que es el detonante de todo lo que pasa, que él está hablando con otro profesor y yo le dije a Santos que si le hacía ilusión y dijo que sí. Entonces, y ya ahí le dije, que sepas que me echaste y yo no había hecho nada. Se lo dije. ¿Sabes? Unos hacen cine pues un poco para autosatisfacer, para desanudar aquellos traumas que vas acarreando. La última pregunta que vamos a charlar ahora con tus compañeros. Sí. Ha sido muy complicado, han sido 10 años de preparación, 2 de rodaje, mucho empeño en las cosas como tenían que ser. En algún momento dijiste, mira, yo mando todo al carajo y me vuelvo a mis series de televisión, que ahí... Gano dinero, me lo paso fenomenal. Eso no. Claro. No, he dicho muchas veces que no, y mi abuela ha dudado muchas veces también, porque igual que me ha apoyado en mi familia y mis padres, bueno, de hecho mis amigos pensaban que estaba liado en algo muy turbio, pues no se creían que me pudiese tirar 6-7 años para escribir un guión. De hecho, ahora antes de venir me llama un amigo mío. Hombre, tu tiempo te has tomado, las cosas como son. Sí, pero es que porque yo creo que hablar de las cosas de uno cuesta mucho más, porque vas tapando y te cuesta mucho más. Yo creo que la siguiente película que escribí en una crisis que tuve con el guión, que me tuve que ir 3 meses fuera para no tocar el guión, pues no podía dejar de escribir y me escribí una película en 3 meses. O sea, tuvo todo nada, pasas del cero al infinito con una... Y me decía un amigo mío que estaba conmigo en Málaga, que es el protagonista de mi siguiente peli concretamente, que no lo sabe, bueno, lo sabe y dice que me va a denunciar, pero bueno, me decía, dice, tío, que cada vez que llegábamos a tu casa y veíamos toda la casa llena de post-it de estas, porque vas anotando y vas haciendo murales. Voy haciendo como la escaleta y tal, y ya me salgo de la pizarra, y toda la casa llena de tal, y me decían, que me creían que me había pasado algo en la cabeza, sí, o sea... Sí. Que estaba metido en algún asunto turbio porque era imposible. Me decían, esto ni Ben Hur, tío, o sea, ¿cómo vas a...? No, ni Ben Hur, ni la mismísima Yihad. No. Pero bueno, luego lo que pasa es que la financiación ha costado muchísimo porque con este país dependes de 3 personas para hacer cine, es así de duro. Vamos a ser agradecidos que Telefónica Studios también han puesto algo de su parte, ¿eh? Y hay que hablar de la mano que nos da de comer. No. Si eso viene después, pero a priori... sí. Pero a priori... conseguir 2 millones, casi 600.000 euros de financiación privada con los incentivos fiscales que hay en este país, y si no entra una televisión a priori, o sea, levantar una película, y ellos lo saben, a pulmón, de ese presupuesto... A pulmón, no a pulso, a pulmón, que es más grave todavía. Eso es imposible. Luego sí es verdad, y agradezco a Telefónica Estudios, a Televisión Española, a Canal Sur, a Canal Plus, que la hayan apoyado, pero a priori, por eso me ha costado 3 años, se me ha caído 3 veces. Es muy difícil. Si no tienes una televisión desde el principio, o no tienes una ayuda anticipada, si no pasas de los 2 millones no puedes ir a la amortización. O sea, hacer cine en este país no es tan fácil, ¿sabes? Bueno, pero lo has conseguido.
Eso sí. Y de momento las cosas van muy bien. 8 de mayo estreno, si queréis ver la película de Daniel Guzmán. Yo creo que ahora además se mirará con otros ojos. Cuando se saben estas cosas y lo que cuesta y lo que te cuentan los cineastas, pues luego ya te fijas en otras cosas. Sí. Bueno, vamos a invitar a la siguiente participante en este coloquio. Muchísimas gracias. Nada. Juana Macías, por favor. Siéntate aquí con nosotros. Bueno, os cuento que Juana Macías es la única chica de 4. Habrá que también comentar. Luego en el coloquio entramos un poquito también en este tema. A Juana Macías no le importa nada trabajar con actores que también son directores y que además son actores acostumbrados a dirigir a su familia. ¿No es así? Su película se llama Embarazados y ella no nos va a hablar exactamente de lo que se cuece, sino de lo que se gesta en el cine español. Le está poniendo ahora mismo sonido a una historia de parejas que a ti te encantan. Yo recuerdo de ella sus cortos, pues por ejemplo, eran 7 cafés a la semana. 7 cafés por semana. 7 cafés por semana, que era una historia de parejas frente a una taza de café y unos azucarillos. Y esas almas congeladas, que eran unos soliloquios masculinos, pero que evidentemente se dirigían a las parejas. Y ahora se le ha ocurrido hacer en tono de comedia, pues una historia que podía haber sido muy dramática. Embarazados. ¿Qué nos cuentas en Embarazados? Pues sí, la verdad es que Embarazados es una comedia bastante generacional de mi generación. Bueno, un poco de esta de los 30 y muchos, 40 y algo, que tenemos esta cosa de la adolescencia así un poco eterna y que... Más los chicos que las chicas. No, en general, yo creo. Vaya. Más los chicos en algunas cosas, pero en las mujeres también ocurre esto de antes de tener hijos, que es de lo que va la película, antes de tener hijos tengo que tener un buen trabajo, tengo que tener una pareja, tengo que haber viajado, tengo que haber hecho tengo todo. Que poder asumir una hipoteca. Todo lo que tengo que ir rellenando en las casillas y luego ya... Y esta cosa de prolongar la Después adolescencia... también te acarrea problemas como este, que yo creo que se puede contar porque en el tráiler que vamos a ver dentro de un momentito queda muy claro que al final esta pareja tiene que acudir a un centro de asistencia para poder embarazarse. De hecho, la película empieza así. La película, bueno, sí, es verdad, Paco León, que por cierto es el protagonista junto con Alejandra Jiménez, y ya sabéis que Paco León es actor, es director y además dirige a su familia. O sea que estamos aquí todos con bastantes cosas en común. Contaba Paco que la primera escena que rodó de la película iba a hacer una donación de semen. Así, llegas en frío y dices, venga, Paco, sí, coge un Playboy. Él, sabes, no es de medias tintas, él va a lo que sea. Eres una mujer, entonces quiero preguntarte si el sexo de este bebé es femenino porque es una película o es masculino porque es el cine. ¿Qué hay en la cabeza del director? ¿La directora o el director? ¿El cine tiene género? El cine es cine. Lo que tiene género son quienes hacemos cine. Pero aparte de tener género, pues tiene raza, tiene lugar social, tiene país, o sea, tiene muchas cosas. El hecho de ser mujer o ser hombre es una de ellas que evidentemente condiciona puede condicionar muchas cosas, pero no. Yo cuando a veces me preguntan esto de... Me habrán preguntado 1000 veces, ¿existe un cine de mujeres? Claro, yo pienso en el cine y no pienso en hombres y mujeres, pienso en el cine que me gusta y en el que no me gusta, pienso en el... Quizá pensamos en bueno. grupos de mujeres que se dedican al cine y necesitan unirse para reivindicar ciertas cosas que les son un poquito más difíciles de conseguir que a los hombres, por ejemplo. Eso sí, o sea, las mujeres en general nos cuesta un poco más. Algo que a todos, y aquí estamos 4 y acaba de pasar por aquí Dani Guzmán y ha contado lo que le ha costado levantar su película y da igual que sea un hombre o sea una mujer, ¿no? Hacer cine en general cuesta mucho y antes lo comentábamos con Urbizu, que tiene un currículum que dices a él no le debe costar, pues le cuesta, ¿no? También. En general cuesta. ¿Qué ocurre con el hecho de ser mujer? Pues bueno, pues que cuesta un poco más en algunas cosas, ¿no? La verdad es que vamos a ver ahora mismo las imágenes, pero yo ya os pongo en antecedentes. La pareja que has conseguido con Alejandra y con Paco, a nivel de interpretación están los dos geniales. Esto solamente son, pues eso, unas pequeñas ráfagas. Vemos enseguida unas secuencias de Embarazados. ¿Premenopausia? Pero si solo tengo 37. Que reproductivamente es casi una anciana. Ha dicho una anciana. A lo mejor dentro de 10 años te preguntas, ¿por qué no lo hice?
in vitro es muy dura, ¿eh? Hay que estar 100% convencido. Las de más de 35 no te ven como un ser humano. Para ellas eres solo un depósito de semen. ¿Quieres o no quieres? Ponerte a mirar porno no te va a ayudar a decidirte. Uy, cago en el puto niño de los huevos. Si vamos a hacer esto, tenemos que tener unas reglas muy claras. La primera, no ocultar información. La segunda no escaquearse. Y la tercera, no obsesionarse. Pocos, vagos y anormales. Ese es mi semen. ¡Qué crack! Puedes quedarte aquí tranquilamente durmiendo la mona mientras a mí me meten en el útero el embrión de nuestro futuro hijo. ¿En serio? Pues no sabes lo que te lo agradezco, porque estoy... ¡Fran! Gloria, nuestra nueva becaria, pero tú lo has visto bien. No me quiero convertir en alguien que se arrepienta de lo que no ha hecho. ¿Se puede saber dónde coño estás? Yo creo que esto hay que tomárselo un poco con deportividad. Igual es que no podemos tener hijos. Tampoco es el fin de la humanidad, ¿no? Yo canto a ritmo del dolce tuo respiro. ¡Fran! Esto es como un partido de tenis. Una vez que llegas al tiebreak no puedes abandonar. Una sola metáfora deportiva más. ¿Te tragas el chisme ese? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es por lo de la in vitro? No. Estoy pensando a quién voy a votar en las próximas elecciones. No te jodas. Sempre più in alto si va. Il mondo è matto perché basta una sola. Todas las mujeres estáis locas. Las hormonas solo lo acentúan un poco. Ah. Fantástico. Bueno, Juana nos contaba que está ahora mismo en fase de... se llama sonorización. O sea, que es lo último, lo penúltimo. Bueno, estoy en fase de terminar las músicas de la película y los créditos y un poco el envoltorio final. El envoltorio. Y el estreno seguramente para otoño la podremos ver. Para octubre. Para octubre, sí, prácticamente para otoño. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber contestado estas preguntas. Quiero que venga Nacho García Velilla al escenario. Y muchísima suerte, Juana. Bueno, nuestro tercer invitado, para presentarle, me gustaría contaros, lo sabemos porque seguimos más o menos todos el cine español, todos los que estamos aquí, por eso han venido a ver qué se está cociendo. No hace mucho, en este país, los cineastas españoles empezaban a contar historias de gente que venía de otros países para acá buscando un mundo mejor. Pero las cosas empezaron a tomar un giro diferente y llegó el momento, pues la crisis, las pocas salidas, que alguien decidió que lo que había que contar era pues las aspiraciones que tenían gente de España en países de fuera. Estábamos, o sea, tu historia está un poco repitiendo la que protagonizaron pues igual 3 generaciones atrás, abuelos, bisabuelos que tuvieron que abandonar este país e ir a ver si en Alemania, ¿cómo se decía aquello? Ataban los palos con longaniza o una cosa así. Los perros con longaniza, efectivamente. Y se le ocurrió a Nacho García Velilla para su tercer largometraje titularlo Perdiendo el Norte, porque yo suelo decir buscando el norte, pero en este caso lo pierden. Y me da la sensación de que a partir de ahora, cada vez que hagas una película, pondrán abajo del director de Perdiendo el Norte. Porque no es la primera. Tú has hecho otras dos comedias además, y además vienes de la tele. ¿Te va a pesar mucho que la película fuera tan taquillera? Porque yo creo que el fin de semana del estreno aventajó en recaudación a Las Sombras de Grey, ¿no? Sí, no, pero dilo con todo tu... Bueno, me hincho mucho, pero vamos. Ahora ya se te escucha bien. Bueno, ahora me escuchan. Sí, tuvimos muy buena acogida. Gustó mucho el primer fin de semana y lo realmente que nos está llenando mucho de la peli es que esta es la 9ª semana que lleva en cartel, sigue estando en el top 10. Entonces lo que ha ocurrido es que ha habido un boca a boca muy bueno y se ha mantenido. Normalmente una película española cuesta mucho situarla y cuesta el doble todavía mantenerla, ¿no? Entonces, esta se situó bien y lo que ha sido extraordinario es la respuesta de las semanas posteriores. Normalmente tú cuando estrenas una peli, el segundo fin de semana, aunque sea un éxito, cae un 20, un 30, hasta un 40% de la taquilla, y el segundo fin de semana subió la taquilla y el tercer fin de semana volvió a subir, cosa que no ocurría desde afortunadamente otra película española, que es 8 apellidos vascos,
Y si te Bueno, incluso se llegó a comentar, ha llegado el siguiente otro apellidos vascos. La gente es muy lusa, pero eso es muy difícil, eso es un fenómeno brutal que no Esas ocurre. cosas... De hecho, que una película subiera en taquillas un fin de semana, si quitas 8 apellidos vascos, había ocurrido 20 años atrás, algo así. Son cosas como muy... Y eso es lo importante, ¿no? Que realmente nosotros no tenemos unas armas de promoción como puede tener el cine americano con todo lo que tiene detrás, y lo que sí que tenemos como promoción es que a la gente le guste, que salga de la sala de cine y se la recomiende a su amigo, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido un poco con Perdiendo el Norte. Bueno, Nacho García Velilla está detrás de Médico de Familia, 7 vidas y Aida. Yo creo que además la idea de hacer un spin-off que es sacar a un personaje que funciona muy bien de una serie y darle una serie, dedicarle una serie entera, Ajá. como fue el caso de Carmen Machi. ¿Tú a Carmen cuando le dices ven, lo deja todo? Porque ya la tienes casi fija en todos los repartos de tus películas. No, somos amigos, eso es bueno. Trabajar Sí. con amigos siempre es bueno. Y trabajar con amigos que tienen tanto talento como Carmen Machi todavía es mejor, ¿no? Entonces es un proceso natural. A mí también me ocurre que muchas veces cuando escribo, aunque sea algo muy pequeñito... ¿Le pones caras? Sí, me gusta poner caras, no a todos los personajes, pero sí que te gusta poner. En el caso de Perdiendo el Norte, la suerte que hemos tenido de que fuimos escribiendo, oye, qué tal este, siempre pone 2 o 3 caras, y lo que es el reparto final realmente es todo el reparto que teníamos en la cabeza a la hora de escribir. Y entre ellos, pues claro, hay amigos pues como Carmen, como Javier Cámara, Julián López, gente con la que he trabajado mucho, que entienden lo que quiero hacer muy rápidamente y tienen la valentía sobre todo de tratar la comedia con esas tripas, con respeto, y lanzarse muchas veces a cosas que son muy, muy osadas, porque la comedia tiene un riesgo muy, muy, muy complicado. El riesgo de hacer el ridículo lo tenemos todos cuando lo escribimos, cuando lo interpretan, cuando te pasas de una línea que te olvidas de lo que es la verdad y lo que es tu personaje. Y esta gente lo trabaja de una forma muy, muy sutil y muy bien hecha. Algo sabremos hacer cuando las grandes películas del cine español tienen mucho que ver con la comedia. Los grandes maestros, los Azcona, los Berlanga. Sí. Son Yo comediantes. siempre he dicho, las grandes obras maestras del Bueno, cine y Maños, español... Cómicos sí. y Maños. Claro, Ojo, que el fíjate, talento aragonés, yo sé que tú lo tienes en gala, lo utilizas mucho. Eso viene de Eso es de serie. Sí. No, pero nosotros creo que siempre tenemos este punto de contar nuestras desgracias a través del humor y hacer la catarsis este país, ¿no? Y como has dicho, las grandes obras maestras, para mí Plácido, El Verdugo, las cosas que hacía Fernando Fernán Gómez, que son poco conocidas, La vida por delante y tal, que lo que hacían era un retrato de la sociedad de ese tiempo a través de la comedia, siempre han sido sobresalientes. También los italianos lo hacían con De Sica y compañía, y parece que hubo un tiempo que olvidamos que esa forma de hacerla sabíamos hacer muy bien, ¿no? Hasta que llegaron en los 80 nuevas generaciones de directores de comedia que retomaron un poco de contar lo que ocurría, lo que veían a su alrededor, y no había que irse más allá, ni intentar imitar otros estilos, sino sacarlo de lo que habían hecho grandes maestros anteriormente. Y tú hablaste con muchos muchachos o con gente que ha tenido que marcharse, pues gente como ya sabemos, es el pan de cada día, licenciados, 2 másters, 3, unas prácticas, una beca, estoy harto, ahora quieren que trabaje gratis, cojo la maleta y me marcho. Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que teníamos claro que teníamos que contarlo bajo el filtro de la comedia, pero también teníamos claro que la historia que estábamos contando era una historia que era realmente un conflicto muy claro. Lo es, claro. Claro, y el resultado de un fracaso como país que ha hecho que una generación se tenga que ir fuera cuando parecía que este país estaba en la élite mundial, ¿no? Y probablemente por unas formas complicadas de dirigir, ha llevado a que una generación se fuera afuera. Teníamos que respetar lo que ocurría a esta generación. Entonces, cuando nos pusimos un poco a hacer el guión, nosotros siempre hacemos, aunque hagamos comedia, hacemos un proceso de documentación muy largo. Igual estuvimos como 3-6 meses simplemente hablando con chavales que estaban en Alemania, en Holanda, que nos contaban por qué se habían tenido que ir, qué es lo que buscaban, cómo les habían recibido. Y todo esto tú luego lo digieres y le vas dando forma. En el cartel de la peli pues hay una cosita que es verdad, ponía basada en miles de historias reales, desgraciadamente, ¿no? Porque lo que estamos contando realmente es algo que hace 40 años ocurrió con otra generación y que los ellos se fueron con una maleta de cartón y estos chavales se van... mucho menos preparación, evidentemente. Claro. Estos chicos llevan diplomas, llevan no tenían, móviles, iPads. No tenían grandes expectativas. Hace 40 años huían del hambre y no tenían nada detrás. Aquí llegan con muchas ilusiones,
pensando que tienen un gran futuro por delante, y los comienzos en países donde no dominas el idioma, donde realmente tienes que empezar de cero, no son fáciles. Entonces, eso luego había que pasarlo por el filtro de la comedia, pero siempre intentando respetar a todas las historias que nos contaron esos chavales. ¿Buscarías el norte para hacer cine? Hombre, yo de momento estoy muy bien en el sur, pero... Sí, ¿no? Mejor. Sí. Hombre, como han dicho, es muy difícil sacar cada proyecto, ¿no? Pero yo, o la forma que tengo yo de contar historias, creo que es muy latina. Es ese tipo de humor que a veces es socarrón, a veces es irónico, a veces que... Bueno, nosotros tuvimos un siglo de oro fantástico contando eso, y tuvimos mucha gente anteriormente que ha sabido contar las historias de aquí, lo que nos ocurre, y encima sacarle comicidad a eso, pues es complicado, pero es bonito. Es bonito y el resultado es muy bueno. Si tantísimos espectadores, ¿cuántos han sido en total? Ahora vamos por 1,5 millones. Bueno, 1,5 millones, y ahora vamos a ver unas cuantas imágenes y luego podemos decir que hemos visto la película, que tampoco se va a notar tanto. Ya ha recaudado bastante. ¿Vemos el vídeo de Nacho? Pues aquí estoy, en Berlín. ¿Y por qué elegiste Alemania? Bueno, por la comida y por el clima. Entre los alemanes que se van a Mallorca y los españoles que emigran aquí, nos va a tener más cuenta cambiar el nombre a los países, ¿verdad? Que para servir cervezas a guiris me quedo en un chiringuito en España. Si no sabes alemán, esto es lo que hay. Déjalo, chaval, antes de que te hagas un esguince en la lengua. Guten Tag. Sorry. They latino, es very... ¿Te supones? Yo no quiero engañar a nadie como lo han hecho conmigo. Que yo tampoco quiero engañar a nadie. Digo, a nadie. Soy Nadia, su novia. Pues no sé qué es lo que le ha visto a tu hermana, pero es muy poca cosa. Fíjate de los alemanes que parecen poca cosa. Mira Hitler, la que lió. Este fin de semana nos vamos a Berlín. Emigrar y engañar a la familia viene a ser casi lo mismo. Parece que fue ayer que le pusimos un profesor particular y míralo ahora. Con 2 secretarios. Esto no va a funcionar. Pero si no me lo creo ni yo, ¿cómo se lo van a creer sus padres? Pero eso me pasa por juntarme siempre con capullos. Yo diría que soy más bien un par de gilipollas. Igual lo podemos devolver. ¿A dónde? ¿Al mar? Danke. ¿Cómo hablas alemán ya? Por su stipendium. España. Armer Junge. ¿Qué me ha dado limosna? ¿Pero qué les ha contado la Merkel de los españoles a esta gente? Un reparto estupendo, Nacho. Sí, Enhorabuena sí, también, sí. qué gusto, ¿eh? No, y aparte, es que a mí lo que me gusta es haber trabajado son varias generaciones del cine español, desde Pepe Sacristán, que fue un lujo, pues hasta Blanca Suárez, John González, Úrsula, Javi. Úrsula Corberó, sí, o sea, gente como muy... Claro, Javi, Carmen y tal, y lo que me sorprendió, que lo bien que tratan la comedia, desde este respeto un poco a la historia, no pasarla, tener unos personajes claros, y dices, joder, cuando hay estas generaciones tan dispares tratándola tan bien, es que la comedia y el cine español probablemente tiene mucho futuro. Y la tele y la comedia también tiene mucho futuro. Sí, también. A ver, Nacho, que siempre parece que saltar de la tele al cine es como, subo un escalón, y no sé si del cine a la tele el camino es exactamente llano, o hay una cuesta que en un momento se sube y en otro se baja. No seas gallego, ¿eh? No, sí. Yo es que ahora estoy preparando una serie y una película, o sea, que es que no tengo ningún... haces las dos cosas a la vez. Sí, yo me lo paso muy bien. Daniel, ¿te das cuenta cómo se pueden hacer varias cosas a la vez? Para la próxima. Yo tengo una gran ventaja, trabajo con el mismo equipo de guionistas desde 7 vidas. Somos los 4, seguimos trabajando, entonces cuando yo dirijo ellos siguen escribiendo, luego hacemos una cosa un poco... Y respecto a si hay un salto, no creo que lo haya. En este país somos mucho de etiquetar, ¿no? De este actor es de televisión, este actor es de cine. Pero porque también hemos oído muchas veces decir a muchos actores, yo no hago televisión porque creo que se rompe la magia. O lo que ellos interpretan como la magia de la interpretación. Yo no creo que no sé. Eso yo creo que es más de titular que de que lo diga un actor, ¿eh?
O sea, la culpa es de los periodistas, ¿no? A ver, es decir, cuando Amparo Baró me decían, yo hacía 7 días con ella, es que Amparo, una actriz de televisión, digo, pues vete un poquito más al teatro. Y de teatro, exacto. Claro, Carmen Machi. Carmen Machi, yo cuando oigo, me saltan cuando digo, no, es actriz de Aida de televisión, digo, ha sido muy poco al teatro. Es decir, es gente que realmente te hace una función sensacionalmente, como te hace una serie, como al día siguiente te hace una película. En el caso de los guionistas, que es mi caso, yo soy un guionista, llega a director. En Estados Unidos estás escribiendo una serie y el año que viene estás escribiendo una película y no pasa absolutamente nada. Sí, qué series tan maravillosas. Yo creo que aquí estamos empezando bastante a hacer lo mismo. Sí. Es decir, a mí ahora yo estoy escribiendo una película, me han encargado una serie, me pongo a escribirla y me lo paso igual de bien. Tienes que saber que no todas las historias sirven para televisión ni todas las historias para cine. Es decir, nosotros cuando hablamos de hacer Perdiendo el Norte, teníamos bien claro que la historia que queríamos contar era una película. Si te encarga una serie, tienes que contar la historia diferente. O sea, son vehículos diferentes, pero creo que no hay ningún salto. Es un escritor, el formato en que pongan tu relato no tiene nada que ver con la historia que tú estás contando. Pues que sean igual de divertidos tus siguientes proyectos, o lo mismo te da por la tragedia y nos colocas un dramón de 1000, no sé cuántos espectadores llorando a moco tendido. O la tragedia sacarlos adelante, con eso ya sabes. Es curioso que sea tan trágico hacer una comedia en el cine español, pero bueno, estos chicos están aguantando y como público se lo agradecemos. Nacho, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado, tu aplauso, por supuesto. Desde luego, si hay de los 4 invitados, es el veterano, porque eres el veterano de todos ellos, y si hay un cineasta en España que sabe muy bien lo que es ese ir y venir de la película que me encargan a la película que quiero hacer, la película con la que sorprendo, pues es Enrique Urbizu, que yo recuerdo que nos dejó a todos con la boca abierta con Todo por la pasta en el año 91, muy reciente. 91-92, un thriller de estos que dices, no parece una película española, porque aquí no se hacía tanta serie negra. Y sin embargo, lo que está haciendo ahora Enrique Urbizu, que a mí me encanta, por cierto, además de, bueno, también La Caja, que con La Caja tuviste ahí una especie de premonición sobre la especulación inmobiliaria. Ya, bueno, no, premonición. ¿Tú sabías algo? Estaba todo publicado, estaba todo en los periódicos, solo había que mirar. Fíjate luego dónde hemos llegado. Fíjate. Y ahora te dedicas a lo que yo podría llamar es que son microcortos. Son unas historias muy cortitas que son para Movistar Series. Son unas historias que para verlas no hay que ir al cine. ¿Eso te parece bonito? No me parece bonito, pero fue un encargo de la casa, ¿no? Y era construir unas minificciones sobre gente que está enganchada a la ficción. Entonces es gente que se pone mala por ver tantas series de televisión y por estar tantas horas delante de la televisión, ¿no? Y eso era divertido, por un lado, y permitía, pues bueno, hacer también un poquito de género, si quieres, o algo así. Y bueno, fue un encargo de la casa. Pero no me dedico a hacer microhistorias. Pero es maravilloso porque yo no las he visto todas, pero las que he visto, es curioso que ahora las parejas no te ponen los cuernos ni con otra ni con otro. Te ponen los cuernos con el último capítulo de Breaking Bad, que por favor no lo veas tú solo. No te preocupes, que lo vemos juntos. Eso pasa mucho, ¿eh? La gente se anda engañando en casa y mintiendo y viendo las series antes de que ¿Tienes las la temporada vean. tal? No, Sí, no la sí, tengo. sí. ¿Y la ves por la noche en secreto? Qué malos, Esto ¿no? pasa mucho hoy en día. Hay que ver las parejas. Mucho divorcio por culpa de Breaking Bad. No, y muchas consultas, muchísimas consultas a las terapias de pareja también por ese tema. No ríais, que es verdad. Debe haber toda una... No me digas que también te has inspirado en historias reales para rodar los avatares de estas parejas. Hombre, el desamor por culpa de la tele. Hay sesudos tratados sobre esto, ¿eh? Y sobre la mirada líquida y todos estos asuntos. Y sí, yo creo que hay un consumo exagerado y cierta sobredimensión del consumo de series de televisión. Esto no podemos olvidar que lleva en paralelo la baja asistencia a las salas comerciales. Y yo sí quiero reivindicar el tamaño. El tamaño es muy importante. El tamaño importa. El tamaño Aquí es muy sí. importante, el silencio es importante, la oscuridad es importante. No es lo mismo consumir una ficción en medio de una masa anónima
Por ejemplo, la comedia no es lo mismo verla en un cine con 150 personas riéndose que tú solo en tu casa. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, hay cierta exageración, ¿no?, en la bondad de las series televisivas. Claro, todo va a favor de obra, ¿no? Tenemos cada vez mejores televisiones, mejores reproductores y se está muy a gustito en casa sin ir a... Pero hay cosas que no se pueden ver en pantalla pequeña. Y se hace muy buena televisión, pero también se hace muy mala, ¿no? ¿Qué te parece el tamaño de nuestro plasma para ver un poquito de lo que tú has hecho de estas series? Pues de multicine apañado de domingo por la mañana. Hombre, y también de siesta. Tampoco para echar cohetes, está bien. No vamos a... Yo creo que lo mejor que podemos hacer es proyectar esas imágenes y luego nos decís qué os ha parecido. ¿De acuerdo? ¿Es la primera vez que acudís a una terapia de pareja? Sí, la primera. Sí, es la primera vez. Bueno, decidme, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, Juan y yo siempre nos hemos entendido muy bien. Hace unos meses nos cambiamos de casa, todo iba bien. Vimos la temporada completa de Breaking Bad. ¿Vemos otro capítulo? Entonces empezaron los problemas. Lo reconozco. No pude resistirme y me adelanté. Yo ya había visto el desenlace de la temporada y no me importaba nada volver a verlo con Sara, pero... Es que ni siquiera me viste. ¿Y tú? Me llamó no sé cómo, en pleno polvo. Jamie. Abre era el personaje de una serie nueva que me vi del tirón. ¿Cómo se llama esa serie? Outlander. Outlander. Prometeo. ¿Ya lo habías visto? No, pero bueno, es una versión de Frankenstein, ¿no? Igual te estoy fastidiando el capítulo. Creo que tú ves esta serie, ¿no? Yo voy adelantada. Mira, a ver si lo matan enseguida. Vaya, muchas gracias. Lo siento. Spoiler. Tus series y punto. Enhorabuena. Es increíble porque en la primera historia que hemos visto, Fele Martínez se parece un poco al protagonista de Breaking Bad. Incluso llegaremos a adoptar el aspecto y el carácter de los personajes que vemos. La gente que tiene mascota, ¿no? Que tarde o temprano cada perro se parece a su amo. Te compras un caniche y acabas, se te riza el pelo y vas... Igual pasa lo mismo si te ves toda la temporada de Breaking Bad. Acabas fabricando No, pero es gracioso porque Fele no había visto Breaking Bad y sin embargo llevaba un sombrerito exactamente como el de Heisenberg. Sí. Pero no había visto la serie, no tenía ninguna intención de parecerse, pero sí se parecía, sí. Enrique, ¿tú sientes que ya dominas cualquier formato? No domino nada. ¿No dominas nada? No. ¿Después de tanto tiempo? No. Hombre, tienes tus Goyas también, ¿eh? Ojo. Que también tienes tus Goyas y tus reconocimientos. Tener un Goya no demuestra que domines nada. Tener un Goya es pura coyuntura, ¿no? Solo eso. Pues ayuda, depende de qué año tengas tú. Y tener 8 tu Goyas. very best, igual viene un colega con su very best. Y no es lo mismo un año que otro año. Ya, o sea que las cosechas como en el vino, La Caja 507 en su año se llevó 2 Goyas menores y los premios grandes, pues la competencia era importante. ¿Quién era la competencia? Yo no me acuerdo. Pues no me acuerdo y tampoco estamos para Prometemos buscarlo. remover heridas, pero depende, claro. Tú eres David Lynch y haces El hombre elefante y te toca Robert Redford y te quita el Oscar. Pues te aguantas, el año siguiente igual lo hubieras ganado tú, ¿no? No tiene tanta importancia y desde luego tener o no tener un premio no demuestra absolutamente nada. Y este es un oficio en que cuanto más avanzas y más seguro te puedes llegar a sentir, eso lo que te conduce es a marcarte nuevas metas y a pisar territorio siempre desconocido. Yo creo que los cineastas estamos obligados a correr riesgos y a poder ser riesgos distintos cada vez. Es nuestra obligación. Seguro en el set, si estás a gusto, como haces lo que te gusta, estás no solo seguro, estás feliz, pero evidentemente estás trabajando con material humano altamente sensible y puedes patinar en cualquier momento, ¿no?
Estás dando clases en la Universidad Carlos III y en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Sí, sí. A ver, tú tienes que saber más cosas que nosotros de los futuros cineastas. ¿Qué quieren hacer tus alumnos? Hombre, los alumnos de la Carlos III no necesariamente tienen la vocación de cineasta marcada, son alumnos de comunicación audiovisual. Entonces ahí puedes tener periodistas, escritores, futuros profesores, y también es cierto que en todos estos años muchos han matriculado después en la ECAM. Siempre en especialidades más técnicas, curiosamente. Ninguno ha ido a guión o a dirección y la mayoría han ido a fotografía, montaje y demás. Y luego en la escuela de cine sí, los alumnos de dirección evidentemente parece que tienen más definida o decidida su vocación como directores de cine, pero también están buscando, ¿no? Es una etapa de arañar un poco la superficie y ver hacia dónde. Yo también siempre he defendido la escuela como un sitio para despertar vocaciones y también para descubrir que igual no valemos para, ¿no? Entonces tiene esa doble función. O sea, que puedes enseñar, disuadir o animar. Pues claro, depende del devenir de cada alumno. Ya ahí poco puedes hacer tú. Hombre, en la escuela te dedicas a poner en contacto al alumno con procesos creativos y a poder ser con una amplia gama de procesos creativos y luego distintos. Ya las relaciones las tienen que definir los y que sean alumnos. Ellos los que busquen su acomodo, su tono y tal. Lo más difícil, efectivamente, pues es cuando el alumno se enfrenta a tener una historia que contar o a no tener una historia que contar, en definitiva, ¿no? ¿Qué tal evalúas? Evaluar es lo más molesto y lo más difícil. ¿Hay exámenes así, casi al uso? Evalúo con mucha generosidad. Bien. O sea que no sé si está bien. No a los exámenes ni a las notas. Sí al trabajo. No, los exámenes están bien y las notas también, que si no se cuelgan. Vale. Ok, sí. Lo dice un experto. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Yo ahora lo que quiero es invitar a los 4 participantes, pero vamos a ser justos. Habréis visto que cuando hemos proyectado las imágenes de la película de Daniel Guzmán, por un fallo técnico, él me ha comentado, qué mal la luz, y yo le he dicho, no, esto de lejos se ve fenomenal. Pues no se veía fenomenal, ni de lejos ni de cerca. Entonces vamos a verlas otra vez, porque merece la pena y os vais a animar mucho a ir a ver la película cuando se estrene en mayo, y mientras tanto acomodamos a todos los invitados, ¿de acuerdo? Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Dime una oportunidad, por favor. Ya no me quedan. ¿Qué tal las clases? Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle del centro. Tienes la culpa de todo. ¡Vamos ahora! Baja, Luismi. ¿Cómo vas a estar tú solo por ahí? Que yo no necesito a mis viejos, chaval, que puedo vivir solo perfectamente. Te lo has pillado un poco justa, ¿no? Soy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego, pero luego nunca. Se está tomando pica, coño, ¿lo estás viendo? No, pero lo dice su cara. ¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde? No tengo padres. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me digas, se me habrá pasado. Hace 5 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Y qué vas a hacer de mayor? Conductor de ambulancia. ¿Para salvar vidas? Para saltarme los semáforos. Joder, qué sensación. ¿Qué tal, reina? Eres muy pequeño, corazón. Pero funciona que flipas, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es volver a casa y dejarte ya gilipolleces. ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Que se borrita! ¡Tío, dale! ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¡Esto no andarás! Ahí fuera el único que tiene código eres tú. Nuestras disculpas, Daniel. Ya la hemos puesto 2 veces y como además Daniel es de los que en muchas entrevistas he oído que declaraba, cuando comentaba antes, tenía que salir de vez en cuando a airearme porque me ponía tan nervioso de ver los fallos. Imagínate ponértelo sin luz. Ya te hemos matado, nada más entrar. Gracias por no haberte ido del evento. Bueno, por favor, chicos, subimos ya todos.
Bueno, ahora en este coloquio, porque ya va a ser un coloquio en el que podemos participar todos, podéis participar también enviando estos mensajes a través de Twitter, que yo voy a tener aquí, iré más o menos lanzando, pero quiero dar la bienvenida a unos personajes que están siempre en Vida en Martes y que por eso a ellos mismos les gusta llamarse los martianos. Son jóvenes, pues nativos digitales, entre 15 y 17 años. Natalia, Fernando, Irene, Camino y Andrea tienen un montón de preguntas también preparadas para nuestros invitados y me gustaría que fueran ellos, que nosotros ya hemos hablado mucho rato, que fuera cualquiera de ellos, el más valiente, el que abriera este coloquio con alguna cuestión. Adelante, martianos, un martiano el que se haga con el micrófono, que diga por favor si se dirige a cualquiera o si la pregunta es específica para alguno de nuestros 4 invitados. Yo me dirijo un poco a todos, pero es en relación a una cosa que dijo Enrique, o Urbizu, no sé cómo quieres que te llame, que de verdad piensas que, por muy duro que sea, hay gente que no vale para lo que podría ser su sueño, como si alguien quiere ser, por vocación desde pequeño ha querido ser cineasta, ha querido ser guionista, y de repente tú le dices, pues mira, no, yo no creo que esto sea lo tuyo. Bueno, varias cosas. Mi trabajo no es decirle a nadie si vale o no vale, ¿eh? Ten en cuenta que yo evalúo mi asignatura, los alumnos tienen 3 años de estudios con muchas asignaturas y demás. Es decir, es el proceso y el conocerte a ti mismo y tus limitaciones lo que puedes descubrir en ese proceso, ¿no? Si tienes una vocación desde pequeño y notas la enfermedad del cine desde pequeño, difícilmente vas a descubrir que no vales a los 20 y tantos. Muy difícil. Es decir, esa pulsión, si la tienes desde pequeño, te hará crecer, te habrás interesado por el cine, habrás aprendido, habrás visto todo lo que ha caído en tus manos, habrás reflexionado. O eres cineasta o no eres cineasta, y cineasta no se es a tiempo parcial, se es 24 horas al día. Y se es cineasta a los 8 años que estás sin rodar entre película y película. No se puede dejar de ser cineasta, ¿no? Entonces, lo que sí hay otros casos en que la gente está buscando acomodo, puede interesarle mucho el cine, pero no saber si tu sitio es más técnico, más creativo, más de set, más de guión. Y en eso la escuela también ayuda mucho a que la gente vaya descubriendo dónde tiene que colocar su esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, desde hace 2 años, primero, en la escuela de cine, por fin es común. Es decir, todos los alumnos van al mismo saco durante el primer año. Antes ya se iba cada uno a su especialidad. Creemos que así se favorece primero el trabajo en equipo, que es fundamental en este asunto, y segundo, el conocimiento de las especialidades de los demás. Es decir, igual vas con vocación de guionista y descubres que es que disfrutas mucho con los actores y que vas a dirigir, o viceversa. ¿Crees que te gusta dirigir y igual descubres que sufres más de la cuenta con la tensión del rodaje y demás y estás realmente cómodo en postproducción, en montaje o en guión? En ese sentido la escuela también tiene esa función, pero en ningún caso castrar o anular vocaciones, ¿no? Y si alguien tiene el virus desde pequeño, no creo que, o sea, si sigues la consigues, porque es que no vales para otra cosa, vas a seguir. Vale, pues, gracias. Martianos, ¿veis cine español? Pues la verdad es que sí, algunas, y la verdad es que sí que quería hacer una pregunta un poco relacionada. Me ha llamado la atención que estabais diciendo que desde hace poco, pues, los grandes taquillazos del éxito español, como puede ser 8 apellidos vascos y cosas así, están basadas o en experiencias reales de los españoles o en tópicos que tenemos. Que ¿hay alguna razón o por qué? No sé si tenéis una teoría o algo. ¿Por qué? Oye, una teoría no tengo. No llego hasta ahí. Yo lo que sí que creo que en el hueco que te deja la comedia, muchas veces para contar historias muy cercanas, ¿no? Yo desde los tiempos en que escribía en 7 vidas, he tenido la mala costumbre de sacar muchas historias de lo que veo a mi alrededor o de lo que leo en los periódicos. Lo que decía Enrique, muchas veces tus historias están en cosas que lees, ¿no? Y por ejemplo, el titular de Perdiendo el Norte salió de un titular de periódico, de unos chavales que se iban
se fueron a Noruega después de haber visto un programa Españoles por el Mundo, de un día para otro, acuciados por el paro y la necesidad, cogieron las maletas y terminaron con síntomas de congelamiento en un parque en Oslo. Entonces era una cosa muy trágica ese titular, y a partir de ahí dijimos, esto está ocurriendo, vimos muchos más titulares así, y lo transformamos en comedia, ¿no? A mí me es más fácil sacar las historias de lo que tengo alrededor que buscarlas. Yo digamos que me las encuentro, yo no sé el resto, pero yo me encuentro, alguien me cuenta algo, veo un titular, me voy encontrando historias y es mi forma de escribir desde que hacía 7 vidas. No sé el resto realmente. Sí, yo creo que de esa proximidad a veces está más lo auténtico, ¿no? O por lo menos lo que más conoces. Y yo, en mi caso, esta es mi segunda película de la que habéis visto el tráiler. La primera, que era Planes para Mañana, es un drama, no tiene que ver, pero sí tiene que ver en cuanto a que las dos extraen de las cosas y la gente que yo veo la materia prima para hacer luego el guión, en clave más dramática o con esto de reírse de uno mismo, que también está muy bien, pero yo creo que ahí, de esa proximidad, hace que luego el que lo ve también no solo se ría en el caso de la comedia, sino que se sienta un poco interpelado, se sienta un poco identificado. Que la sienta más real también, ¿no? Más real y cercana, y puede ser de un tipo de comedia de un tono o de otro, pero sí, más reconocible. Nos ha entrado una pregunta a través de Twitter de parte de Tamara, que os interroga, podéis contestar el que queráis. ¿Qué pide ver en el cine un espectador español? Imagino que quiere saber si tenéis cierta intuición acerca de lo que se va a llevar, por decirlo de una manera coloquial. ¿Qué está de moda y cómo lo sabéis vosotros? Nadie lo sabe, eso es lo bonito de esto, creo, que nadie lo sabe. A ver, el día después del estreno lo saben todos, ¿sabes? Es como tienes a todos los ejecutivos contándote por qué tu película ha funcionado. Antes es que es muy, muy incierto. Es que yo estuve el año pasado con varios directivos que estaban detrás de 8 apellidos vascos la semana antes del estreno. Nadie, ni por asomo, se asomaba a la taquilla que hizo después. Un hecho, un fenómeno. A mí lo de cómo llegas al público es que me parece algo tan bonito, es decir, lo que decía antes también Enrique, de entrar en una sala y ver a 200, a 300, 40 personas reírse de tu película, es algo que tiene una magia que no sabes muy bien por qué ocurre. Yo un poco la aprendí en 7 vidas viendo, la rodábamos en directo, era una serie que la con público en directo, y ahí aprendí un poquito de por qué la gente se ríe, pero un poquito. Más seguidas, los capítulos son semanales, sí. En el caso de las series, y puedes ir viendo un poco por dónde, ¿no? Lo que funciona incluso, y lo que no. Con una película te arriesgas infinitamente más, pero yo sí quería comentar, hablando de nuevo del Festival de Cine Español de Málaga, muchas comedias, pero mucho tono social en todo lo que se ha proyectado. ¿No es así? Se nota que los españoles no sabemos reír, pero también se nota que estamos muy preocupados, incluso bastante cabreados. Bueno, ¿no? También puede haber cine social en comedia. Es que creo que se ha estigmatizado el término social. Y yo creo que todas las películas son sociales, porque perteneces a una sociedad y porque son tus historias, en clave de comedia, en clave de drama, o en clave de thriller, o en clave de género. Yo creo que el público español demanda historias que se identifica con ellas y que le tocan y que las ha vivido o las conoce. Quiero decir, da igual el género que sea. Lo de cine social yo creo que ya no es un cine marginal, o que no debería ser un cine social, un cine marginal, un cine oscuro, un cine... El barrio, yo me he criado en un barrio y en mi barrio siempre ha habido alegría, ilusión, nos hemos reído de nosotros mismos, hemos tenido ganas de vivir, teniendo trabajo sin tener trabajo, hemos intentado salir adelante, riéndonos de nuestras propias historias. Creo que ya deberíamos cambiar un poco el término de cine social. Social es todo, social es lo que te rodea, social es la sociedad en la que participas. Entonces, sí es verdad que no se sabe si en clave de comedia o no, eso lo generas tú cuando te pones a escribir. Antes hablábamos subiendo, que no tiene mucho que ver, pero sí es verdad. A mí me gustaría, o sea, el cine que me gusta ver es el que me gustaría hacer, pero me pongo a escribir y me sale otro cine. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, no sé, y referente a la pregunta esta que decías,
que si pensamos en lo que se va a llevar o en lo que va a funcionar, yo creo que hoy estás acabado porque vas a hacer una fórmula que luego nunca va a funcionar. Yo creo que se va a repetir demasiado y nos va a cansar, bueno, a lo mejor. Sí, películas de posguerra, madre mía. Y que no vas a conectar. Películas... Yo creo que las películas, en el fondo, es un veneno, como dice Enrique, que lo tienes incubado dentro y que tú necesitas contar historias. Y yo no soy de las personas, y más con esta película, no sé si voy a hacer más películas, pero esta película me ha salido dentro porque tiene tintes autobiográficos y porque tiene que ver con mi vida, con mi infancia y con unas experiencias que yo he vivido, que las pongo ahí y les doy pues es una estructura y una unidad dramática para que divierta, para que haga reír y para que invite a la reflexión si puede ser. Pero yo nunca he pensado qué es lo que se va a llevar o qué es lo que va a vender o sobre qué tengo que hablar. Yo hablo de las cosas que me salen. Y si funcionan, funcionan, y si no funcionan, pues no funcionan. Además, en cine siempre vas a llegar tarde. Desde que un proyecto nace hasta que llega a las pantallas, pues pasan 2-3 años. Si tú intentas ir a lo último, voy a hacer 8 apellidos vascos que ya funciona de la leche. Es que dentro de 3 años... Cuando estrenas, ahora funciona lo último, Enrique. O la Han última hecho ya apellidos extremeños, apellidos... Claro, en cine es imposible. No puedes ir al día. Tú... Y bueno, ¿en tu barrio había cine de barrio con sesiones dobles y estas cosas, Daniel? Sí. ¿Te colabas? Claro. ¿Y vosotros? ¿Pagabais la entrada o os colabais? Bueno, en Bilbao siempre hemos pagado la entrada. Por Dios, ¿cómo se me ocurre preguntar una cosa así? ¿En Zaragoza? Estos no, pero en Bilbao, hombre. En Bilbao se pagaba la entrada. Incluso había cines de barrio en cualquier otra ciudad y eran de Bilbao también. El Moquetao, sí. Claro. Y de hecho yo no me colaba para ver las películas. Me colaba porque lo que me gustaba era colocarme desde atrás e ir arrastrándome por debajo de las butacas hasta la pantalla. Era una cosa que teníamos los amigos que al final no veíamos las películas. Ya fíjate para lo que nos colábamos en el cine. Pero vamos a ver, esos peligrosísimos, podéis haber quedado atorados ahí. ¿Las piernas de la gente qué? Bueno, pues la gente saltaba, se asustaba, era lo que nos hacía gracia. Entonces, bueno, no sé. También con otra edad entrábamos para otras cosas, ¿no? Con las parejas, pero... Ya. Pero eso ya era cuestión de iluminación. Otra de las preguntas que van entrando, nos pregunta Álvaro si en el casting de A Cambio de Nada fue muy exigente con el parecido entre los personajes, que luego serían actores, y a quienes estaban representando. Sí, demasiado exigente, por eso estuve 2 años para conseguirlos. Porque físicamente yo tenía metido en la cabeza a Luismi, me tenía metido a mí, y creía que iba a funcionar el que uno fuera más alto y más grueso y otro más pequeño y más fino. Entonces, por contraste, quería eso. Sí, con la directora de casting pues teníamos muchos problemas porque me enseñaba muchas cosas y de hecho yo me iba con la moto por los barrios de Madrid porque yo no encontraba y no quería escuelas, o los que iba viendo en escuelas o en agencias no me funcionaban porque no tenían lo que buscaba, y el físico fue un problema y una virtud luego, o sea que... Si lo consigues, ganas. Si lo consigues, sí, pero tarda muchísimo más y te desesperas. Te has puesto muy guapo, ¿eh? ¿Cómo? Tú eres guapísimo. Pues claro, tendré que ligar con la película, ¿no? Si para eso se hace cine también, para eso también se hace cine. Claro. Bueno, es que además tenemos una visión distorsionada de lo nuestro. O sea, nuestros alter egos siempre queremos que sean de una manera, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabes? Eso es una cuestión de ego. ¿Sabes? Si vuelvo a hacer algo autobiográfico voy a buscar otra... De ahí el alter ego. Claro. Más ego. Martianos, os veo muy callados. Adelante. Hola, bueno, algunos comentasteis que, bueno, por ejemplo, Juana o Nacho, que disteis el salto de ser guionistas a directores. Y bueno, quería saber, en el proyecto final de la película, cómo es esa combinación de guionista y director, si, bueno, qué ventajas tiene o si puede tener algún inconveniente también. Gracias. Bueno, yo no he sido guionista más que por fuerza, no es como Nacho. De hecho, para mí escribir un guión es un proceso complicado, por decirlo suave. Pero bueno, aquí es muy habitual que como los proyectos de encargo también no fluyen de la manera que en otros sitios, que tengas que participar en el guión, tengas que escribir tu propia historia. Yo lo que suelo hacer es trabajar con otros guionistas. Y sí, bueno, pues de alguna manera tiene la génesis del proyecto, tiene algo personal, pero en lo que es el trabajo del guión, es que el trabajo de guionista no se parece en nada al director.
Me gusta mucho el trabajo, personalmente, el trabajo de guión en el montaje, que es el último lugar donde el guión se termina de completar, ¿no? ¿Y el montaje es tan doloroso como imaginamos desde fuera? El montaje para mí es muy divertido. ¿Es divertido? ¿No te da pena? ¿Es bueno cortar? Bueno, a veces... ¿Es bueno? En general siempre es bueno cortar, pero porque siempre... Eso dicen los editores, siempre. Yo he montado las dos pelis, entonces tienes esa cosa de apegarte a ciertas secuencias o de detestar otras, porque además estás muy próximo al rodaje y al guión. Pero en el montaje realmente tienes tanto potencial y lo tienes ya todo ahí que para mí yo por lo menos disfruto mucho. Te sientes un poco el amo del mundo ya con todo ahí, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Efectivamente. De ese poder. Una pregunta que quiero hacer a mis compañeros. Sí, naturalmente. ¿Cuántas horas por ejemplo, en una película, en vuestras películas, cuántas horas de material tenéis, por ejemplo? ¿Cuánto podéis ¿Sois llegar de los que rodáis sin parar? Bruto. No. Sí, en brutos. O sea, ¿qué os lleváis a montaje? ¿Cuántas horas? Yo suelo ser... A ver, una de las ventajas de ser guionista, yo el formato de guión lo controlo mucho, porque es que yo aparte de lo que he escrito para cine, yo me pegué una época escribiendo cada semana para 7 vidas para ida, y escribía, con lo cual el formato de palabras lo sé transcribir muy bien a mí. Yo no corto mucho. Voy casi con una película de la que siempre dejo como 10-15 minutos para cortar, pero no... Sí, pero no digo, voy con en material bruto, ¿cuánto podéis llegar a tener? ¿Cuántas horas? ¿En bruto? Sí, en brutos. Mucho. ¿Cuánto llega? ¿Cómo? Dices, pues ¿cuántos teras tienes? ¿Cuánto, bueno, Hostia, o sea, de tamaño? No te lo sé, tío, tengo muchísimo, porque hago mucha toma. ¿Enrique? A mí no me gusta repetir mucho, 2, 3 tomas, si la primera es buena, la segunda también ya me vale. Y yo he rodado hasta ahora siempre en 35 milímetros, cosa que se ha acabado, porque ya no hay ni laboratorios. Y en 35 milímetros tenías los metros contados. Tú al acabar la semana llegaba el viernes y venía el jefe de producción y te decía, lleva 5.000 metros, ¿eh? Y tenías que hacer un largo de un 30 a 35.000, que viene a ser, pues, 1x3, 1x4, creo que era. Es decir, 3 veces más de lo que montas de negativo impresionado. Y uno puede ser. Es decir, cuando ibas en 35 ibas muy pillado y tal, y una cosa que veo yo en digitales, cuando ruedan a veces ahora los jóvenes en digitales, es que cantan motor y cantan acción y siguen trapicheando detrás. Es decir, no es como cuando le dabas al motor y empezaban a pasar billetes. Hacía aquello. Y eran billetes. No era, cuélgate, házmelo otra vez, llora un poco más. Mira, vamos a hacerlo otra vez. Cariño, de la misma, sin cortar, venga, mi amor. No, o sea, entre acción y corte en eso era, pero vamos, o sea, para un corto, que era las eso colas. daba para la jubilación. Eran las colas, claro, de los cortos. Juana, ¿y tú? ¿Eres de economía de medios o quiero tener 25 veces la escena del pie para ver luego cuál me cuadra mejor? Pues hombre, yo no suelo ser de 2, pero al final si haces muchas tomas pierdes ya ¿Te vuelves loco o es su trabajo? Bueno, es que depende. Hay actores que en la primera es la mejor y hay actores que la 10ª es la mejor. Entonces eso depende mucho. O ninguna, bueno. Bueno, si son de Bilbao valen todas, ¿no? Eso pero yo creo que hay que tener ahí un equilibrio. Siempre estás muy condicionado por muchas cosas. Pero ninguno me ha dicho cuánto material tiene yo en la película. No lo sé. No sabes si van a montaje. Es que yo lo que sí más o menos, yo las 2 primeras películas las hice en negativo, en 35. Esta última sí que la he hecho en digital y sí que en digital sí que es verdad que dice, venga, pues otra. El mismo actor te pide otra, en negativo nunca se la darías, aquí dices, a mí qué más me da. O se la das pero no las ruedas. Claro, eso también monto. Hombre, no, eso no se hace. Claro, eso lo hice yo una vez. Digo, dale, dile que sí. Claro. Pues mira, igual que haces eso, dices que no estás rodando y estás rodando, es lo mismo. También. ¿No? Pues yo, por ejemplo, para mi abuela y para los niños... A ver, yo quería preguntar esto por una cosa concreta. Yo me he tirado 1 año y 2 meses montando
que por cierto estaba aquí Nacho Ruiz Capillas, que se ha ido ahora, parece que ha intuido que íbamos a hablar del montaje, ¿no? Se ha alargado. Estuvimos un año, bueno, yo estuve como 4 o 5 meses y ya me eché de su casa, me dijo, haz lo que quieras, tío, a mí ya me ha vuelto loco, y yo estuve luego otros 6 meses montando más, intentando buscar el tempo de la película. ¿Cuánto le has quitado al montaje final de tu película? Venga, dilo tú, ya que nadie quiere decirlo. Le he quitado 18 minutos. Bueno, sí, más o menos lo que... Pero no de los minutos, dices del primer montaje. Es que de material... ¿Cuánto material te llevas? Pero es que yo el cálculo, vamos, yo no tengo ese cálculo. Yo suelo rodar 1.3, 1.4. Hay las más complicadas realmente harás 10 y las más sencillitas, ¿sabes? Como... Es que, por ejemplo, cuando yo llegaba al camión, ¿no? A ver el material, ¿no? Del final del día, cuando ya tuve confianza con el DIP y me dijo, Dani, tío, o sea, ¿tú sabes el material que llevas para ver? Será un chungo ese, ¿quién te dijo? Pero es que te voy a decir, es que yo me llevé por eso. Haberle mandado por allá. Yo, a día de hoy, todavía pienso que hay material que no he visto. Que va a volver a hacer la película, pero con otro montaje, vaya. No, te lo aseguro, yo me llevé... El montaje del director va a ser cuando ya... 54 horas. 54 horas. Pues espero que sea buena, ¿eh? 54 horas de montaje, también es verdad, o sea, de material también es verdad, porque a mi abuela y a los niños tenía que tirar mucho para llegar a lo que quería conseguir. Pero yo no vuelvo a rodar tanto en mi vida. Si vuelvo a rodar, nos ganas a todos. Porque creo que no lo he visto todo el material todavía y ya he terminado la película. No me extraña, es que serían otros 10 años visionando. Y entonces es que creo que sale vamos. como a 40 películas, ¿no? Pues haz una trilogía con eso. Una trilogía, efectivamente. Enrique, mira, antes cuando decíais el actor pide, yo no sé si los actores habrá algunos que pidan mucho y otros que pidan menos, pero precisamente si Emilio... una más. Me parece aquí como... Emilio le pregunta a Enrique en concreto que qué le aporta José Coronado a sus películas, que cuentas con él y además yo creo que funciona el tándem. Incluso te esfuerzas porque no sea un galán en tus películas. Él sigue saliendo guapo porque es imposible afearle. Pero no le utilizas precisamente como el galán del cine español. Pero no hay nada mejor que un galán para hacer el canalla de una película. O un falso feo. Los falsos feos también hacen muy bien de canallas. Ah, hombre, yo qué sé, Gary Grant, Gary Cooper hubieran hecho grandes asesinos. Lo que pasa es que, bueno, normalmente se encasilla la cosa y ya está. Nunca pensé en eso cuando le ofrecimos la caja 507 a José. No sé, vino a vernos durante la escritura del guión, se colocó ahí. Era un personaje al principio escrito y pensado para Sancho Gracia, pero con otra edad, y cuando el personaje cambió de edad fue José Coronado la opción. No por ser guapo o por dejar de ser guapo, yo lo había visto en teatro y creía que iba a aportar las dos caras del personaje. Precisamente porque el entendimiento popular de José Coronado es un personaje en aquella época positivo, de periodistas, el yerno que todas las señoras querían tener, un tipo asimilado a la buena educación, a la galantería y demás. Bien, pues ese Satanás, darle la vuelta a eso, ¿no? Y luego en La vida mancha lo que hizo es ocultarlo en vez de mostrarlo, ¿no? En un personaje también muy turbio, pero con una apariencia muy limpia, ¿no? Y bueno, todos tenemos nuestro lado oscuro, incluido José Coronado. Y nuestras bajas pasiones, pero ¿qué te aporta a ti José Coronado? Que es un hombre que no llegó al cine precisamente joven. José Coronado y yo desde el principio nos hemos entendido prácticamente sin palabras. Eso no pasa siempre, evidentemente. Bueno, como director, tu trabajo consiste también en procurar que pase. Yo, y se lo digo siempre en clase a los de la escuela de cine, si no vais a trabajar con los actores, dedicaros a otra cosa. Porque además vais a sufrir mucho, como no trabajéis íntimamente y sinceramente y francamente con los actores. Lo importante en una película está delante de la cámara. La cámara viene luego, porque siempre empiezan con que la cámara y el juguete, ¿no? Y dices, no, si lo importante es lo que tienes ahí. Entonces el trabajo con los actores, no sé, me parece la parte más natural y obligatoria de mi trabajo como cineasta, ¿no? Y en ese sentido, pues con José te entiendes, yo me he entendido siempre. Yo creo que también hay un lado de juego infantil. A José nunca le habían ofrecido un malo con escopeta y con fusco y corriendo por ahí partiendo la cara a la gente. Estaba encantado. Claro. Sí, lo cogió con muchas ganas. Niños, de hecho, cuando leyó el guión pensó que le estábamos ofreciendo el papel de Resines.
Y recuerdo el día ahí en el Paseo Recoletos que le digo, no, José, es el otro, el No me digas que ya se lo había estudiado todo. Y llegaste tú, ¿no? Estaba ya entusiasmado para hacer de director de sucursal del banco y cuando le dijimos que no, que es el otro, que es Rafael Mazas, entusiasmado. ¿Has visto que no se necesita comunicar con palabras? El otro José se cree que hace el otro personaje hasta que ya le dice Enrique que no, que es el otro. Menos mal que se lo advertiste. Si no tienes dos resines en el mismo rodaje y aquello ya... No ha sido el mejor ejemplo, pero bueno. Martianos. Queridos martianos, queremos veros en acción, que al fin y al cabo sois los actuales y futuros espectadores del cine español. Es el momento de pedirles a los directores lo que queréis para nuestra industria. Venga. Pues mi pregunta va dirigida a todos. Me gustaría saber de dónde os viene la vocación y cómo y cuándo os disteis cuenta de que eso era lo que realmente os gustaba. No sé. Yo no tengo vocación. Lo está buscando todavía. Yo de repente pues era un pieza de mi adolescencia y pintaba por ahí, hacía grafitis y me vinieron a... Pues como soy bastante inquieto y un cabezón, pues tenía todo Madrid pintado y me dijeron de hacer una película sobre la vida de un grafitero y la mía y fue de casualidad. A partir de ahí, con 14 años, vi que por jugar me pagaban, que no iba a clase y que podía llevar dinero a casa y que no había horarios y que estaba hasta las 4 de la mañana por ahí rodando y dije que quería hacer eso. Me preparé y ya lo hice y ahora lo de contar historias pues es un poco igual, pues ponerte en otro lado en vez de como actor, pues ponerte detrás y contar historias. En el fondo es un juego, pero yo no tengo vocación, a mí me ha venido la vida, me lo ha puesto ahí y yo, pues no sé. Y tú sigues. Yo sigo, mañana tendré vocación de hacer zapatos y haré zapatos, es que no se sabe. Yo te veo en el cine, fíjate, yo te veo dirigiendo. Antes de que nos conteste Juana, también quiero decir que ella realiza una labor extraordinaria en una asociación que se dedica un poco a defender a las mujeres en el mundo audiovisual. Encima eres, no encima, sino CIMA, vicepresidenta. Y antes me decía que le lleva muchísimo tiempo. Entonces, tienes una vocación de cineasta y una vocación de gestora. Bueno, la verdad es que lo que hacemos en CIMA, que es una asociación de mujeres cineastas, y no solo cineastas, sino que se dedican al audiovisual, más que gestionar nada, lo que intentamos es cambiar un poco la realidad, por una realidad que sea un poco más justa y un poco más parecida a lo que hay en la calle. Es decir, pues los hombres y las mujeres somos la mitad y deberíamos tener la posibilidad de estar en todos los ámbitos más o menos en esa proporción, pero no porque sea una cosa de las mujeres. Yo sé que estas preguntas tendemos a hacérselas a las mujeres, pero creo que es una cuestión social que a ellos también, para ellos también va a ser más interesante que haya más directoras o guionistas, para los actores y las actrices también. Es una cuestión de, pues eso, alguna vez me parece que era Iciar Boyain que decía que el cine habla de la vida y podremos hablar mejor de la vida si también hablamos las mujeres. Bueno, pues lo que hacemos encima es muchas cosas que van enfocadas hacia visibilizar lo que hacen las guionistas, directoras, productoras e intentar que todas esas mujeres que hay en las escuelas de cine y que Enrique, seguro que tienes muchas alumnas, ¿no? Pues luego son menos las que llegan a sentarse aquí o las que llegan a producir. ¿Y tú cuándo decidiste que esto iba a ser tu oficio? Yo, pues la verdad es que tampoco recuerdo cuándo lo decidí. Lo que sí que sé es que el cine me gusta desde siempre y he sido espectadora, pero yo lo que tenía ganas era de hacer algo creativo, así en esta nube, ¿no? De hecho, en mi familia hay gente que se dedica a bellas artes y yo no sabía muy bien lo que quería hacer. Me metí en comunicación audiovisual y allí fue donde realmente encontré que a mí lo que me gustaba era dirigir. Y a partir de ahí, pues bueno, encontré a gente y yo creo que sí. Hay cosas que, como decía Dani, puedes buscar, pero realmente las que te llegan son las que de alguna manera te encuentran, ¿no? Y que aunque intentes hacer otra cosa, vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. ¿Tu encuentro con el cine, Enrique? Yo no he querido ser otra cosa desde que recuerdo. Yo, cuando leía tebeos y libracos de aventuras de pequeño y jugando con los Madelman, yo creo que ya estaba ahí el germen. Yo hice el primer Super 8 con 15 años y no he hecho otra cosa que dirigir. Es cierto. Y ahora escribo más por obligación, pero yo no recuerdo haber querido ser otra cosa que director.
Ahora ya igual me lo pienso. A ver qué soy a partir de ahora, pero hasta ahora no. Me puse a hacer cine de pequeño con los colegas y no he hecho otra cosa. ¿Y Nacho? Es un poco similar. A mí siempre me gusta contar historias y desde pequeño he escrito mucho. He sido muy lector de todo, de libro, de cómic, de todo. Y a los 14 hice un cortometraje, una cosa de una sociedad fotográfica que se inventó en Zaragoza, y a partir de ese cortometraje pues ya empecé a escribir para otros. Pero además a mí, es curioso, a mí me gustaba escribir y me gustaba hacer fotos, pero no juntaba las cosas. Era como... hasta que ya envié a hacer cortos, pues... Podrías haber hecho una fotonovela, de aquellas que también, te me hubiera gustado. O sea, yo me he adaptado a cualquier formato, o sea... pero muy temprano, es que he escrito... De aquí pueden salir cosas, incluso colaboraciones. Pero yo creo que al que le gusta contar historias es algo que lo tiene y le encanta. Y normalmente al que le gusta contar historias le gusta mucho leer, y le gusta mucho ver y le gusta asimilar. La experiencia que tengo, yo también he dado durante muchos años clases de guión en la universidad, y normalmente el contador de historias es un lector muy ávido. Hay desde casa también a través de Twitter, y es que además a mí se me ha ocurrido ahora, cuando hablabas de Itziar Bollaín, ella hizo una película llamada Katmandú, ¿os acordáis? Que por desgracia la mayoría de los escenarios que utilizó Itziar puede que ni existen, y comentaban a través de Twitter un compañero si ahora mismo os gustaría coger una cámara y plantaros en los escenarios de la tragedia para rodar la realidad en el estado más puro y más desgraciado. ¿Lo haríais? ¿En Katmandú ahora dices? Sí. Pues mira, no. Yo no. No, porque no tiene nada que ver con la ficción, eso serían reportajes, Lo han serían preguntado. documentales. A lo mejor para hacer un documental sí, pero para hacer ficción... Otra cosa es lo que está pasando en Katmandú, sea buen material para ficción y se puede inventar una historia y tal, pero no es lo mismo, ¿no? No somos reporteros ni somos Frank de la jungla ni cosas de esas, ¿no? Pero luego podéis hacer lo imposible, a lo mejor. ¿Quién sabe? Por eso es darle forma a un hecho concreto, a un acontecimiento, darle forma de ficción y rodarlo. No tiene mucho que ver con el momento de la actualidad. La actualidad es más periodística, más reportaje. Incluso los documentales tienen guión, ¿no? Una película documental tiene un guión y una preparación, no es ir allá. A ver, yo por ejemplo, según estoy diciendo esto, me estoy dando cuenta que yo hice eso en la catástrofe del Prestige. O sea, fíjate, estoy diciendo una cosa y me estoy contradiciendo. Sí, me fui a rodar y saqué un documental. O sea, me fui para allá, estuve 2 meses y saqué un documental. Vale, pues sí. ¿A Katmandú? Pero me parece que voy a coger el avión. Pero lo de Katmandú no me... Sí, es verdad que fui para hacer un documental y un testigo quería contar una historia aparte de recoger toda la mierda que había allí. Que hice un documental concretamente, pero este caso, no, la verdad es que no me... Ahora en Katmandú lo único que haces es molestar. Sí, es cierto. Hay que ir a hacer otras cosas. Eso es. Me imagino. Martianos, ¿alguna pregunta más? Sí. Que nos va quedando poco tiempo, pero... Mi pregunta también es para todos. Como directores que sois, ¿cuál es la decisión más difícil que habéis tenido que tomar en toda vuestra carrera? Así? En alguno de sus proyectos, ¿quieres decir? Sí. Ah, buena, ¿eh? Pues lo más difícil, yo abro fuego y soy muy breve. Lo más difícil es decir que no cuando toca. Saber renunciar. ¿A según qué? ¿A según qué te refieres a un proyecto, por ejemplo? Un proyecto ¿A un actor? o a unos principios o a cualquier cosa. No es fácil. Ya. Hay que saber decir que no. Probablemente es plantarte para... A ver, en el proceso de creación de una película, desde que tú empiezas a escribir hasta que llega a las pantallas, lo que he dicho, pasan 2-3 años de tu vida en la que hay mucha gente que opina de todo, ¿no? Entonces, tener la frialdad para saber qué es lo que tú querías contar desde el principio y ser fiel a tu historia, probablemente te da lugar a muchas discusiones y malos rollos que a veces son difíciles de mantener. Probablemente será lo más complicado. Daniel. Yo más que... O sea, yo creo, como dice Enrique... El arte de dirigir para mí es el arte de renunciar, es el arte de elegir, ¿no? Decidir entre una cosa y otra. Pero a mí eso no me cuesta, a mí me cuesta más que me digan que no al proyecto.
Eso... Es que eres joven. Te acostumbrarás. Eso luego va dando la vuelta. Ahora estoy en ese momento que eso me cuesta, las barreras que van impidiendo que tú puedas contar tu historia, me resulta más difícil que cuando yo tengo que decir que no. Al final te sale de una manera casi intuitiva y automática, ¿no? Cuando decides una secuencia sí, una secuencia no, un diálogo sí, un diálogo no, un plano sí, un plano no, va saliendo solo. Pero ahora me cuesta más que me digan que no. No, pero eso es fácil, ese es tu trabajo. Yo quizás me estaba refiriendo más a los despachos. Ah, vale, sí. A la lucha por lograr hacer la película y mantener la integridad del proyecto a salvo de los vaivenes que, como bien ha contado Nacho, constantemente tenemos. A veces yo bromeo en la escuela con que habría que poner una asignatura de cómo sobrevivir entre película y película, ¿no? Porque las películas igual aprendemos a hacerlas, pero a vivir entre película y película no es tan fácil. No debe ser nada fácil, ¿no? Sí. Juana. Pues, por supuesto, comparto lo que decís. Para mí muchas veces la decisión está entre cuándo hay que insistir y cuándo hay que renunciar. En cada proyecto muchas veces pasan 6 meses, pasa un año y dices, no, tengo que apostar, tengo que seguir, tengo que ir en contra de lo que tenga que ir y a por ello. O más bien tengo que escuchar las voces que me vienen alrededor y decir, no, este no es el momento de esto, mejor voy a ir a por otra cosa. Ahí es una mezcla entre cabezonería, confianza, visión, escuchar, no sé, es complicado porque sobre todo eso, entre un proyecto y otro hay que meter mucha energía, mucho tiempo, dinero, esfuerzo, implicar a mucha gente y eso. O sea, de hecho estoy pensando que a mí, yo creo que lo que más me cuesta a la hora de dirigir y es decir que no a la vida, o sea, a disfrutar de la vida, a disfrutar de tu pareja o de tus amigos o de tu familia, porque yo llevo, desde que he empezado a hacer esta película, que ya son 10 años, yo creo que deberíamos estudiar o que alguien, un grupo de investigación debería estudiar en alguna universidad o en algún centro lo que somos capaces de llegar a hacer por contar una historia. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Pero tenéis que ser muy sinceros. Pero cuando llegue el estudioso, el sociólogo de turno, diga, ¿seríais capaces tú de matar, de morir? Es que cuando ya estás en el proyecto y ya no tienes marcha atrás, tú eres capaz de todo en la vida por contar esa historia. Bueno, me ha pasado a mí. O sea que lo tienes en la cabeza con la necesidad de joven, insistir en compartir muy joven. Y de novias no hablamos. No, nada de eso, imposible. No hay vida en el cine. Es que no la hay, de verdad, Debería verla. Me imagino que te echarán de menos ahora, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, lo difícil es conciliar la vida, como todos, la vida que tienes y esa otro que es como mucha pasión. De todas formas, a mí escuchándonos un poco, da la sensación como de que esto es una especie de lucha solitaria, ¿no? De héroes o antihéroes, o no sé, como escalando una montaña, cuando realmente... Con una piedra, sí. Cuando realmente, bueno, o sea, debería ser algo un poco más, debería ser más una industria, deberíamos conseguir que ciertas cosas fueran un poco más fáciles, ¿no? Y que esa pasión que lleva a los proyectos tuviera una ayuda o tuviera una... No sé cómo decir, que hubiera una industria en la que se canalizase. Un apoyo, claro. Se canalizase un sitio por el de que forma pudierais circular con vuestras ideas sin necesidad de estar todo el día subiendo la cuesta, ¿no? Que fuera una cosa más... Sí. No sé, yo creo en esto no somos ni pioneros ni especiales. España siempre ha sido un país muy duro y muy ingrato con sus expresiones culturales y con sus creadores. No somos ninguna novedad. La historia de este país es esa, ¿no? Cuando deberían apoyarles tanto. Machado se muere en Francia y Buñuel es francés y no sé, siempre ha maltratado este país bastante a sus creadores. Nosotros somos los últimos en llegar a este circo. Y pero yo me si pregunto... echas un vistazo, Quevedo y Lope de Vega hablaban de esto. Sí. ¿Y qué necesita el cine español? ¿Más días con las entradas a 3 euros? Bueno, yo creo que cambie la política del IVA, que ha hecho tantísimo daño. Yo creo que el cine español primero lo que necesita es una industria, básicamente. Y para la industria tiene que haber una ayuda pública, que en este caso hay que quitar el tópico de que el cine está subvencionado, no, solo subvencionan el 30% de un presupuesto. Y luego a partir de ahí tiene que haber incentivos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que si una marca o una empresa o alguien de fuera quiere venir y hacer cine e invertir aquí,
pues que haya una desgravación fiscal para ellos, que pueda haber ayuda privada. Y luego, a partir de ahí, vienen los temas de la exhibición. Cuanto no regulemos educativamente ni legislativamente la piratería, estamos en un país con una idiosincrasia del todo gratis. Entonces, ¿cómo vas a hacer que vayan al cine si con un clic lo tienen en su casa? Y no hay además un concepto de que estás robando a nadie. O sea, eso por un lado. Y luego también creo que la industria cultural, dentro de este patriotismo que tenemos, es estar orgullosos de tu propia cultura y tener la marca España como la tienen los franceses, como la tienen los americanos, como la tienen los alemanes, que están orgullosos y venden su cultura por todo el mundo, orgullosos de ellos. Yo tengo a mí se me quedó grabado un ejemplo de, ¿cómo se llamaba? Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. ¿No? La Generalitat fue muy listo. Dijo, ¿cómo llevamos la marca Barcelona por el mundo? Pues como ha hecho el imperio americano con su imperio por todos los lados. En vez de hacer un spot de publicidad, pues cogemos a un director, cogemos un tal y lo llevamos por el mundo. Ahora vete tú a rodar a Barcelona. Ya no es lo mismo. No, si ya o tienes que ser Woody Allen para que... Bueno, pero te quiero decir, ellos se llevan su marca, ¿no? Barcelona... Woody Allen. Otros cineastas no... Claro, pero lo que te quiero decir, ellos quieren llevar su cultura y su ciudad por todo el mundo y sacan pecho y lo llevan. Entonces, son muchas cosas, pero deberíamos tener más industria. Pero no es una queja, no es... Ya estamos los de siempre quejándonos y tal, no sé qué. No, bastante lógica. Es simplemente vamos a canalizar la industria cultural que da PIB, que da seguridad social, que da puestos de trabajo, que genera cultura y ocio. Pues vamos a canalizarla y vamos a poder desarrollar nuestra creatividad en nuestro país, que no nos tenemos que ir fuera a hacer más cine. Yo quiero preguntarles a los martianos, porque también entra esta cuestión, si piensan ellos, que lo van a ver seguro, que dentro de 50 años estarán las salas de cine abiertas y ese ritual de ir al cine con o sin palomitas, de dejar que la luz se apague y llorar un poquito al final si la película lo requiere, ¿va a continuar? El cine no va a acabar, eso seguro. Las salas de cine, el ritual de ir al cine, jamás. Van a acabar formatos, van a acabar ventanas, pero el cine en sí no va a cambiar, no, el cine no va a estoy acabar. segura de que tampoco, No va a evidentemente. acabar. De hecho, ahora hay una comunión con el público. O sea, ahora cada vez estamos más cerca del público, contamos otras historias y ahora el público español quiere ver cine español cada vez más, ¿no? Falta muchísimo por recorrer, pero ya no estamos tan distanciados como antes, que a base de crear una mentira de que el cine español era malo y era caro, al final todo el mundo se creía que era malo y era caro, y al final no es ni malo ni es tan caro, ¿no? Y de hecho, mira las cifras, si no, Perdiendo el Norte, 8 apellidos vascos, las películas de Enrique, yo creo y la tuya, seguro. Bueno, no lo sé. Vamos a tener pensamiento positivo. Quiero que cerréis el programa, martianos. Una pregunta para alguno en concreto, para todos. Ya sabéis cómo funciona esto. Adelante. Yo creo que la pregunta que has hecho, está claro que los cines, o sea, que el hábito del cine no se va a acabar porque es imposible que se acabe. Pero yo me doy cuenta y cada vez me da más pena cuando vas por la calle, a lo mejor te das cuenta diciendo, joder, aquí había un cine, a lo mejor hace no tan poco y es que lo han cerrado. No, y ahora para irte a un cine te tienes que ir a un centro comercial. Estamos al lado de Gran Vía, os recuerdo, y dan ganas de llorar. Ver cines, incluso como está ahora mismo el Palacio de la Música, tapiado, con las empresas matándose y un edificio protegido que está ahí, que no sabemos qué será. O sea, que viva el cine y que más cine, por favor. Entonces... Sí, porque al fin y al cabo tener un cine dentro de un centro comercial, está claro que depende de dónde vivas, te viene muy bien. Pero no es igual. Está claro que si vas al cine, vas al cine. Y vas al cine. Directamente. Sí, directamente vas al cine. Sin tener que traspasar escaparates y olor a ketchup, ¿verdad? Sí. Pero bueno, algo es algo. No vayamos a pasarnos y que nos quiten los centros comerciales. Sí, sí. Ojo. Eso es un tema de urbanismo. Economía y especulación inmobiliaria. En todas las ciudades está sucediendo lo mismo. Se descapitaliza el centro y se manda a la gente a la periferia. Porque se construyen centros comerciales, los malls estos. Es una tendencia importada a América que se está entendiendo en toda Europa y que está cambiando la vida de los ciudadanos en las grandes ciudades. Pero yo creo y es un modelo más para la ciudad americana que para la sociedad española. Pero vamos, esto es más un problema de economía que de cine. Pero no sé con quién he hablado justamente ayer de eso. Con uno de los exhibidores de Salamanca que fui allí a proyectar la película, que dicen que ese modelo está cambiando, que está volviendo toda la gente otra vez al centro,
que cada vez tiene esto de ir al extrarradio, a los centros comerciales, cada vez la gente está demandándolo menos y está consumiéndolo menos. O sea, yo creo que poco a poco vamos otra vez. Lo que pasa es que aquí, en este país, pues también tiene que ver con los locales, con la burbuja inmobiliaria, con una serie de cosas, nos ha pillado de lleno, ¿no? Como que no es rentabilizado y qué tal, y bueno. El Palacio de la Música es el claro ejemplo. Sí, es tristísimo pasar por ahí y verlo así, o personalmente opino que tampoco deberían patrocinarse los nombres de los teatros con marcas comerciales, ni las estaciones de metro, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. No es muy bueno, pero yo creo que el cine nos lo hace a veces mejor, a veces no peor, pero sí nos saca peores emociones, pero en el fondo lo importante es que cuando vamos a una sala de cine nos creemos esa magia, y yo creo que las películas buenas son las películas que nos cuelan lo que queréis colarnos. Yo cuando me creo las cosas en la pantalla, para mí eso es una buena película. Aparte, ¿no? Es la magia. Decía Nacho una cosa que es verdad, que no hay nada como el silencio en una pantalla, o sea, en una sala de cine, o la risa. O sea, cuando tú quieres crear emoción o quieres crear tensión que no se mueve nadie, o cuando quieres crear risas que el cine se cae, esa sensación es maravillosa. Es muy incomparable con otras, ¿cierto? La sensación de ver películas, me acuerdo de pequeño, en estas que ponían de repeticiones de barrio, desde Luis de Funes hasta Jerry Lewis, esa sensación de con un cine lleno y risas de 500 personas, es una sensación que siempre la tienes en la cabeza. Y es muy bonita. Y yo creo que eso no va a acabar nunca. Hombre, sobre todo ahora en que cada uno puede estar en un sitio en común y cada uno está con su móvil o está con su iPad. Sí, pero dentro del cine no, espero. Dentro del cine no, pero te quiero decir que eso en el cine es un momento como de emoción compartida. Y exacto. Eso cada vez va a ser más difícil de encontrar. Efectivamente, O sea, todo que lo que en nos ese sentido comunica nos aísla, menos el cine, Pero espero. es como cuando te has olvidado de la ecología y ahora vuelves todo a la ecología, ¿no? A los productos ecológicos, a la ganadería, todo, a tratarlo. O sea, primero hay una involución y luego hay otra vez la evolución, porque al final todo el mundo va a querer ir al cine porque era lo que más te apetecía. El cine es un ritual, desde que se apaga la luz, desde que eliges la película, hasta con quién vas, hasta si vas solo, cuando se apaga la luz, cuando te metes en la pantalla, cuando te transforma lo que te está contando. El cine es maravilloso, el cine no puede desaparecer. Pues más cine, por favor. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísima suerte en vuestros proyectos, los que están en marcha, los que están a punto y los futuros, que espero que sean un montón. Gracias a los cuatro y muchísimas gracias también a todos los asistentes, especialmente a la parte derecha. Siempre les agradezco porque les doy la espalda sin parar. Seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Espacio Fundación Telefónica que está ya preparando en la vida marciana del próximo mes. Pero antes de marcharnos, nos ha llegado una pieza que no queremos no enseñaros. Es una pieza resumen con muchos detalles, con muchos planos de ambiente del Festival de Málaga. Al fin y al cabo hemos convertido a Daniel un poco hoy en sus compañeros, y todos nosotros hemos querido alargar el homenaje por lo bien que ha ido en tu película. Y ahora te va a tocar a ti emocionarte con el ritual de todas las cosas que has vivido y que igual pues algunas se te están yendo de la cabeza. Gracias a todos, hasta dentro de un mes y enhorabuena. Más cine, por favor, no lo olvidéis nunca, ¿de acuerdo? Hoy es uno de los días más importantes de mi vida porque hoy presento en Málaga y ante el público por primera vez mi película A Cambio de Nada, una historia en la que llevo 10 años y que es el primer día que voy a compartir tanto con los medios de comunicación como con el público. Y para mí es un día muy especial porque es el día donde voy a cumplir mi sueño, que era conseguir contar esta historia. Y uno de los factores emocionales de esta historia es que pueda compartirlo con mi abuela y disfrutar con ella y con toda mi familia de una historia que llevo mucho tiempo aquí a la espalda y que iba a ser el momento donde se va a ver. A cambio de nada, toma 1, secuencia 1, acción. Divertido mucho. Yo
creo, al menos hablando por mí y por Antonio, supongo que también. Dani es un tío estupendo, nos ha llevado por donde ha querido, nos ha mostrado su mundo entero, nos ha encaminado a este mundo y luego además nos llevamos de todo esto un amigo, una experiencia increíble, una película hecha que no lo puede decir todo el mundo y es algo que mola. Esto creo que es una historia por la que absolutamente todos los seres humanos han pasado. O sea que todo el mundo ha querido en algún momento salir del entorno en el que estaba. Todos, yo creo que absolutamente todos, del primero al último, hemos tenido ganas de salir del círculo en el que nos encontrábamos, que puede ser el familiar, que puede ser el profesional, lo que ocurra. Todo el mundo tiene ganas de escapar en algún momento de su vida. Y esta es la historia de dos chavales que deciden hacerlo. No van muy lejos, pero igualmente la lían. O sea que es maravilloso ver que las aventuras ocurren aquí al lado. ¿Vas a subir a presentar la película conmigo? Yo no quiero ser lío. Bueno, me acompañas y hablo yo. Bastantes líos que me he metido. No hace poco. Bueno, tampoco ha sido tanto que te ha gustado que quieres hacer otra película. No vengas con el rollo. Hombre, de... me ha gustado, claro que sí. Yo lo que sentía es que lo hiciera más. ¿Y cómo lo hiciste? Pues yo creo que muy bien, porque cuando no se repite mucho es porque se hace bien. Y ahora nos van a hacer unas fotos a todo el equipo, a los niños, a Luis, a los productores, a todo el mundo. Una foto del equipo. ¿Has visto cuántos fotógrafos, abuela? Sí, mucho. Que salga bien la película, que es lo que importa y ya está. ¿Has alucinado cuando has visto tanto fotógrafo? No te lo esperabas, ¿eh? Tanto no. Muchos fotógrafos sí, pero tanto no. Pero qué rápido te has dado cuenta quién te estaba tirando la foto y quién no, cómo iban mirando uno a uno, ¿eh? ¿Te acuerdas, abuela, cuando me decías que no lo dejara? Sí. Pero también me decías que se había hecho bien en dejarlo todo por hacer la película, que también tenías tus dudas. También, porque es que se duda todo hasta que se ven las cosas. No se sabe, muchas veces crees que una cosa va a salir bien y cuando me sale. Claro. Eso no... ¿Pero tú crees que ha merecido la pena los 10 años? Yo creo que sí. ¿Sí? Para mí era muy importante este día para compartirlo con mi abuela y nada, y lo hemos conseguido. O sea, es una experiencia totalmente nueva que no te esperas, de estar un día caminando por la calle y decir, bueno, mañana me levanto, voy a clase, me tomo una caña al salir y luego me vuelvo a casa, voy a estudiarme un guión y voy a hacer una película. Ahora la que tienes que empezar a estudiar, abuela, eres tú. Voy a esta altura yo. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Te imaginas que te matriculas en arte dramático? Sí. Vas un día a hacerte la matrícula. Sería lo que hubiera que ver. Mira, abuela, todos los periodistas que hay ahí, abuela, esperando. Sí.